Claro, Sí, porque tú sí. sabes quién es aquella persona que va por primera vez, que no asiste Exacto. regularmente, tú lo conoces, tú Ujú. lo Y conoces. a medida en que la iglesia va creciendo en número, es posible que esa cantidad de personas que estén vigilantes se incremente. Claro, E incluso, le voy a decir algo, la Biblia no prohíbe el uso de armas de fuego No. para nosotros no, protegernos y defendernos de esos malhechores. Porque incluso cuando fueron a arrestar al Señor Jesucristo, Pedro sacó su espada y sabe que le iba a mochar la cabeza a uno. y de mucho una oreja. Y cuando el tipo volteó la cara, cuando le tiró, ¡pum!, nada más le llevó la oreja. O sea, no fue a jugar que tiró Pedro. No. O sea, y el Señor le dijo, guarda tu espada, Ujú. porque yo puedo llamar a Legiones un millón de que ángeles. vengan a defenderme. Así es. Pero Jesús no le dijo a Pedro, oye, tú si eres un hombre malvado que utiliza un arma. No, no le reprochó el uso del arma. No. Nosotros podemos utilizar las armas para defendernos. Y el problema es que nosotros estamos tan inocentes que muchas veces no las utilizamos. Es que tú vas a la iglesia a otra cosa. Eso es cierto. Y no Tú vas a la Pero iglesia. podemos tener guardianes, quizás de una compañía de seguridad, Sí. pagados ahí. Qué lamentable. Uno tiene que Que uno tenga que que va pagar. a adorar a una iglesia también tenga que tener en la mente que hay que estarse cuidando de una serie de cosas. Sí. Lo que pasa es que somos ignorantes ante algunas cosas. Porque queremos refugiarnos a través de la Biblia de decir que Dios no cuida, ok, pero nosotros podemos protegernos. Claro. Hay dos líneas. Qué bueno que tú traes eso a colación, al Génesis. Porque hay dos líneas paralelas que corren a través del tiempo y solamente se cruzan en la mente de Dios. Esas dos líneas paralelas que nosotros como seres humanos limitados nunca vamos a ver la eternidad, el infinito donde se cruzan, porque solamente la mente infinita y eterna de Dios es la que conoce ese punto de cruce de esas dos líneas paralelas. Esas dos líneas paralelas se llaman la responsabilidad humana. Dios nos manda a cuidarnos, Claro. a protegernos, a tener a hacer lo que nos corresponde hacer. Y la otra línea es la soberanía de Dios. Es verdad que Dios nos cuida, pero Él también nos manda. Dios nos da el alimento, pone en la mesa lo que vamos a comer día tras día, pero también dice, el que no trabaja, que no coma. Que no O coma. sea, Así es. son dos realidades. Nosotros no lo vamos a comprender nunca. ¿Cómo es que tenemos que confiar en Dios? Pero también tenemos que confiar en lo que hacemos, en cumplir con nuestra responsabilidad. Sí, porque eso fue un mandato que viene desde el Génesis. Te mantendrás con el sudor de tu frente. Así es. Pero, ¿quién es el que da los alimentos? Dice Jesucristo, mira a las aves del cielo, que no trabajan ni siembran ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Amén. Pero ellas no se quedan en el nido esperando No. que Dios le eche el gusano en la boca. Ellas salen a buscarlo Claro. y a escarbar en la tierra y a ver dónde que van a conseguir su alimento. Las que ya trabajan también. Claro que las aves también hacen su trabajo. Así es que este caso realmente nos llena de mucha consternación, al igual que nos llenó de consternación los casos que ocurrieron y que han ocurrido en otros sitios que quizás no tienen nada que ver con una religión, como es el caso de esa fiesta allá mismo en Texas, que recientemente, hace un par de meses que ocurrió, no sé mucho, o el caso que ocurrió en Nueva York la semana antipasada, de que estaban celebrando el Halloween y hubieron creo que 8 personas muertas, o otros casos donde mueren personas inocentes que a lo mejor están ahí celebrando, haciendo una celebración a veces religiosa, como este caso, en otras veces una celebración simplemente
de esparcimiento, no estamos de acuerdo con estas cosas. Yo creo que los seres humanos que tenemos una maldad intrínseca capaz de realizar cualquier hecho o evento, debemos reflexionar y pensar que no vale la pena atacar a los inocentes. Sí, pero si tenemos alguna amargura. Una cosa, Jesús, lo curioso de todo esto es que en Estados Unidos la ley que tanto se habla de control de armas, o sea, pasan casos, mueren personas, pero ellos no les interesa actuar en contra de eso. O sea, ellos no quieren cambiar la ley de posesión de armas. Sí, eso es cierto, pero eso tiene muchas aristas, porque, por ejemplo, en países como el de nosotros, se desarma la población civil, la población que debe estar protegida, y los delincuentes son los que entonces tienen las armas. ¿Y a dónde vamos? No es desarmar, es un control. Sí, es un control. Realmente yo creo que hay que tener control de armas, a ver a quién se le da. ¿Y qué tipo de arma tú vendes? ¿Qué tipo de armas puede manejar la población? Pero sobre todo las armas ilegales deben ser recogidas. El caso es que en República Dominicana, por ejemplo, hay más armas ilegales en la calle que las legales. Pero es, yo entiendo que una persona tener un arma de fuego para defenderse en un momento es necesario, dependiendo del trabajo que tú hagas, la función que tú ejerces, etcétera, etcétera. Pero explícame tú qué hace en Estados Unidos un individuo con un arma automática. Sí. O sea, eso no es para defenderse. No, y como pasó en el caso... Armas de guerra, son armas de guerra. En el caso de la fiesta donde hubieron más de 200 personas muertas, ese hombre tenía un arsenal. Un arsenal, o sea, ya eso no es para defenderse. Sí. Obviamente. Yo creo que sí, que tú tienes razón, Araceli, que en Estados Unidos debe estudiarse la posibilidad de que esa ley de armas, de tenencia de armas, sea revisada, exactamente. Que se le ponga ciertos controles. Las armas de fuego, las armas de guerra no son para la población. Ingeniero, disculpe, por ejemplo, en nuestro país, ellos hay incluso hasta motoristas, fruteros, que portan armas legales. Sí, toda persona que tenga sus facultades físicas y mentales en buen estado y que tenga que cumpla con todos los requisitos para tener un arma de fuego y desea tenerla, no hay por qué negársela. Ahora bien, el problema viene cuando se violan, no se examina a la persona como debe examinarse. Claro. Y se le da un arma a quien no deba tener. Se supone que se le hace un examen psiquiátrico. El médico y de toda índole. Se supone. Entonces, la verdad es que estamos consternados con este caso que ocurrió este fin de semana en Texas. Y ojalá que Dios tenga misericordia de este mundo y que esas cosas no sigan dándose. Vamos a nuestra pausa y siga con nosotros en su programa Palabra a Tiempo.
Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Les recordamos que este programa sale al aire todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por su canal GDM Estudio TV, canal 74. Que estamos en el día de hoy en los comentarios Argeni Pérez, la doctora Araceli Franco y quien les habla, el ingeniero Jesús Ogando. En este espacio queremos tratar un tema que ya nosotros nos tomamos 3 programas completos para establecer una línea con relación a lo que es la violencia intrafamiliar, la violencia en sentido general y lo que también se le llama la violencia de género, y sobre todo los feminicidios. Bueno, pues ustedes hablaron mucho, sí hablaron 3 programas. 3 programas, 3 semanas. La primera semana, usted lo puede buscar en YouTube. Ajá. La primera semana establecimos lo que es la violencia desde el punto de vista jurídico. Estuvimos aquí con el licenciado Tellería, que parte también del staff de este programa, que es abogado, y estuvimos estableciendo la base jurídica. Y en la segunda semana fue el tema sociológico. Desde el punto de vista sociológico estuvimos estudiándolo, y una tercera semana lo vimos desde el punto de vista de la Biblia. ¿Qué trata la Biblia sobre la violencia? Y la violencia intrafamiliar. Me gustaría como que me dijeran un poquito del segundo, Okay. de la segunda entrega. Vamos a un resumen, sí, la parte sociológica me interesa. Vamos a hacer un estudio, un resumen breve de los 3. La parte jurídica, establecimos ahí que lamentablemente los políticos en este país, sobre todo aquellos que están en el Congreso Nacional, le han dado un tratamiento político al caso. ¿Por qué político? Porque lo que hacen es darle un caramelo, por ejemplo, a las mujeres, diciendo que los feminicidios y los feminicidios. Y establecimos que tal cosa no existe, porque nadie mata a una mujer por ser mujer. Exactamente. Entonces, no es feminicidio, es violencia. Este país es un país violento, que no se resuelve el caso con impunidad. Y ahí el licenciado Tellería decía que hay un estudio a nivel mundial que ha demostrado que la impunidad, o sea, en la medida en que se hace más rígida o más fuerte o más se incrementa la pena contra los que cometen tales hechos, en esa misma medida, en vez de decrecer, aumenta la violencia. ¿Por qué aumenta? Por varios factores. Porque aquel a quien o aquella a quien la ley quiere proteger, al sentirse protegida, se siente añoñada. No, que se siente con libertad de hacer cosas que a lo mejor de protegida no la hace. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí entramos también en la parte sociológica. Cuando un hombre es agredido por una mujer y va allí a la fiscalía a poner una querella, una denuncia de que fue agredido, ¿qué tú crees que pasa? Que hay una burla. Se burlan del hombre. Sí, porque ¿y cómo puede ser? Las mismas autoridades te dicen, pero ¿cómo tú te dejas de dar golpe de esa mujer? Entonces te mandan a ti en indirecta a que cometa un acto. No, exacto. Métalo preso, porque cuando viene a ver el que vino por esa denuncia aquí, no es lo que está poniéndose al lado. O sea que eso es lo que tú quieres decir, que la violencia no tiene que ver con género. Puede ser violento una mujer con un hombre como un hombre con una mujer. Exacto. Que la mayoría sea el hombre. Con un hombre, una exacto. mujer. Sí. Que la
mayoría sea, los casos mayores es el hombre que agrede a la mujer, pero en la familia se da mucha violencia de muchos tipos. Es que la mayoría de las veces la violencia física comienza con una palabra. Claro, Sí. sí, hay muchas formas de violencia. La educación, nosotros establecimos en esos programas que lo importante es concientizar y educar a la población para que esos hechos no se susciten, y sobre todo las autoridades que tienen que manejar estos conflictos, que son la policía, que son la fiscalía, cuando vaya un agredido o una agredida, le den carácter, importancia. Muchas mujeres van y ponen una denuncia y no le hacen caso. Y dicen, hay una frase en este país que dice, yo no me meto en pleitos de marido y mujer. ¿Tú no, Sí, eso es muy muchas viejo. veces? Sí. Es muy popular. Y entonces, ¿qué pasa? Que no le hacen caso al que va o a la que va a poner la denuncia, no le dan el seguimiento que debe tener el caso, hasta que al final termina en una muerte. Bueno, la semana pasada hubo una mujer que mató a su marido con una tijera. O sea que hay violencia de ambas partes. Lo que pasa es que tú tienes que establecer un protocolo de manejo de los casos. Tú tienes que crear un protocolo y tú tienes que a esa persona que va a recibir esa querella, tú tienes que entrenarlo para de manera que cuando reciba la querella sepa cómo atender a esa mujer o a ese hombre que está llevando una querella. Óyeme, no es fácil para una mujer sentarse en una comisaría, en un destacamento, a decir, mi marido me agredió, o ir físicamente donde tú le ves el golpe, a tú poner una querella a tu marido, que es el que comparte vida contigo. No, y es que cuando lo metan preso es el que va a dejar de producir. Exacto, para el entonces, sustento de tu familia. tienen que... A quien se ponga, tratar de que esa persona no se incline hacia su propio Hay derecho. que crear un protocolo y hay que entrenar a la persona que recibe cómo manejar un caso de violencia. Eso es importante. Mira, tú has dado un dato interesantísimo e importantísimo, un protocolo, porque es mucho más fácil tratar el tema políticamente e incluso a veces lo tratan de manera clientelista y populista, que es mucho más fácil que dedicar tiempo, recursos y esfuerzos a crear un protocolo, a crear una plataforma, una infraestructura, a crear una educación, una orientación, a enseñarle a la población, a esas autoridades, cómo manejar esos casos y qué hacer en cada uno de ellos. O sea que Aracelis, ese dato de crear un protocolo que a nosotros quizás por nuestra limitación y por el tiempo no lo incluimos. Qué bueno que tú lo traes, porque tú como médico tienes esquematizado en tu mente lo que son los protocolos médicos, sí. Los Protocolos de atención. De atención a un ciudadano que llega herido o llega con un cuadro médico. Ya está un protocolo que Claro. ¿Cuáles son los pasos? Los pasos, cómo se atiende esa persona, qué seguimiento se le da. Y así luego, cuando tú quieres auditar ese caso, pues tú coges el protocolo y tú miras y vas viendo, aquí se cumplió esto, aquí no se cumplió aquello, se hizo esto, no se hizo aquello. Exactamente. Eso es igual que también un plan de vuelo. Cuando el piloto y el copiloto se montan en el avión, lo primero que buscan es el protocolo del vuelo. Luces encendidas. Exacto. Motores encendida, tal cosa, sería combustible chequeado, etcétera. O sea, ellos tienen un listado de cosas que tienen que ir chequeando para ver qué se hizo, qué seguimiento se le dio, qué resultados se van obteniendo. Entonces, queremos denunciar un caso particular que ocurrió a un joven pastor o a su familia, a una prima de él en Jaina, el licenciado abogado también Iván López,
y comunicador, periodista que también comparte cabina con nosotros en lo que es el programa En Familia desde la Z, y él nos comunicó, nos envió una imagen. Al señor, ¿le pusiste la imagen? Esa imagen que están viendo ahí de ese asesino que le echó gasolina a su mujer, Wow. le prendió fuego y se dio a la huida. Ella falleció lamentablemente. El entierro fue en el día de ayer. Eso fue en Jaina, en los bajos de Jaina, San Cristóbal. Y queremos que ustedes se fijen bien Qué lamentable. en esa persona. Muy lamentable, porque esa mujer no solamente que falleció, sino que fue horrendamente asesinada, Ujú. Así es. quemada viva. Entonces, si alguno de nuestros televidentes ve a este asesino que le prendió fuego viva a su mujer, repito, prima hermana del comunicador, pastor y abogado Iván López, nuestro amigo, si alguien lo ve por ahí, por favor, dar parte a las autoridades, porque este hombre debe ser apresado y sometido a la acción de la justicia para que responda por este crimen tan horrendo que ha cometido. Y eso no es más que lo que está ocurriendo a diario en nuestro país. La semana pasada hubieron varios casos. Hubo uno que mató a su mujer, luego se suicidó. Otro que mató a su mujer, a la mamá de la mujer, hirió a un concuñado y luego también se suicidó. Porque Araceli, al incrementar la pena, al hacerse más rígida y más fuerte la pena contra aquel que comete estos hechos, que ahora le cantan 40 años, Sí. lo que están optando es por quitarse ellos la vida. Y eso, la verdad es que a veces puede pasar por la mente de alguno como que hasta mejor que se la quite la vida, pero no es mejor, porque él es una vida. Es una vida, y no solamente tú estás hablando de la víctima y el victimario, Sí. pero hoy los hijos que están en el medio de esa relación, inocentes. Exacto, como el caso de Vallaguana. El hombre mata a dos mujeres, donde con esas dos mujeres tuvo hijos. Wow. El último Entonces, caso reciente también, creo que fueron tres niños, 3 huérfanos. ¿Sí? Entonces, esos niños que están en el medio sufren las consecuencias. Y no solamente ellos, Araceli, aún la sociedad dominicana sufre las consecuencias, porque es lamentable. ¿Con quién se van a criar esos hijos? Bueno, Esos creo muchachos. que recientemente en la prensa salió que hasta la fecha de hoy, si no me equivoco, hay 300 huérfanos de los 85 feminicidios que han ocurrido en el año. Entonces tú te preguntas, ¿a dónde van esos 300 huérfanos? Porque me imagino hay algunas, o sea, si mataste el papá, la mamá y luego se mató el papá, ¿quién se hace responsable de esos niños? ¿Puede la familia responsabilizarse de esos niños? Y los que no pueden, ¿a dónde van esos niños? O uno de los padres está muerto y el otro preso, que es casi lo mismo. Sí, también. Entonces, pero la verdad es que nosotros en este país, República Dominicana, lo que dijimos en los 3 programas que tratamos el tema ampliamente, que el feminicidio no existe, sino que lo que existe es violencia, Así es. que a medida que se incrementa la punidad o se incrementa la pena contra el agresor, también ya está demostrado mundialmente, se incrementan los casos, y que la salida generalmente es el suicidio.
del agresor o la agresora, y que también vimos que en este país se le está dando un tratamiento más político que buscarle una solución. Y la solución, dijimos en esos programas, está en la educación y la concientización de la familia, en la concientización de los ciudadanos, en la concientización y orientación y educación de las autoridades que manejan estos casos, porque las autoridades muchas veces, por el manejo que le dan, llevan tanto al agresor como a la víctima a cometer hechos que luego nos estamos aquí lamentando y diciendo, ay, que mataron a una mujer, o que mataron a un hombre. Pero en realidad, a veces, si las autoridades, cuando esa mujer fue, o cuando ese hombre fue a presentar una denuncia, una querella, si le dan un tratamiento apropiado y se sientan, le dan una terapia de orientación, una terapia de concientización y hasta de relajamiento, a lo mejor esa persona baja los ánimos y los casos no pasan. Pero tú sabes lo que pasa en este país, Araceli. ¿Qué pasa? Que muchas veces alguien es agredido y a esa misma persona le dan una orden de arresto para que se la entregue. Arrestar bueno. No se me olvide el caso de una persona relacionada conmigo, que un tigre le dio una puñalada por la espalda, estuvo a punto de morir, duró varios días en cuidado intensivo, le perforó brevemente el pulmón, y tú como médico sabes que cuando el pulmón es perforado, las posibilidades de muerte son muy altas, y tuvieron que operarla de emergencia. Y cuando ella se recupera, y ella no tenía nada que ver con ese tigre, ella sencillamente andaba con la ex mujer del tipo que quería que ella siguiera con él obligado, la acechó en un callejón, le dio una puñalada a las dos, y cuando ella se recupera de esa puñalada, que sale del hospital y va y pone la querella, ella es la que tiene que andar detrás del tipo para ver dónde lo encuentra, para que lo metan preso. Esas cosas se ven. Esas son de las cosas en que este no país seguir ocurriendo en nuestro país. Yo sueño con tener un país que donde los funcionarios funcionen. Aquí el Tribunal Constitucional, por ejemplo, para declarar algo inconstitucional, sabiendo ellos que desde que se aprueba en el Congreso es inconstitucional, ¿saben qué tiene que pasar? Tiene que ir alguien a decirle, declaren tal cosa inconstitucional. Pero no, ustedes pueden, como funcionarios, decir, no, eso no es constitucional. A la Constitución hay que respetarla. No hay que esperar que venga alguien a pedir que lo hagan. Y para concluir ya por hoy, recordar que el tercer programa que hicimos con este tema de la violencia intrafamiliar o la violencia en sitio general fue, ¿qué nos dice Dios en la Biblia con relación a este tema? Y dijimos que Dios habla de que hay roles en la familia que están establecidos. El caso es cuando nosotros esos roles no lo queremos prestar atención, no lo queremos llevar. Cuando una persona, creyendo que por el rol que tiene le da eso facultad de ser un dictador en su casa, Dios le ha dado el rol al hombre de ser la cabeza, guía y responsable del hogar. Así es. Pero eso no quiere decir que el hombre es un dictador. Pero por otro lado, Dios le ha dado a la mujer el ser una ayuda para su marido, y que ella tiene que estar siguiendo las directrices y orientación. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las mujeres lo que quieren es ser ella
las que impongan su voluntad en el hogar. Siempre que nosotros sigamos los roles que Dios ha establecido, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Y leímos el texto de Primera de Pedro, capítulo 3, donde habla que el hombre debe tratar a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y además dice en ese mismo capítulo que la mujer debe estar sujeta a la guía y dirección de su marido, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. O sea que si seguimos los roles que Dios ha establecido, esos casos que nosotros hoy nos horrorizamos porque están ocurriendo, tienen que disminuir. Y para concluir, de mi parte, antes de que darle la oportunidad de que ustedes digan algo que quizá quieran decir, para concluir de mi parte, en este resumen breve que estamos haciendo de esos tres programas, que repito, el que quiera tener más detalles, lo busca y lo ve completo, porque cada programa dura 1 hora. Aquí lo estamos haciendo en 15 minutos los tres. Concluimos con el versículo de Primera de Pedro. No, el versículo de Proverbios, capítulo 15, versículo 1, que dice: la blanda respuesta. Y esto tiene que ver con violencia en sentido general. No importa con quién usted se enfrente, sea un hombre contra un hombre, una mujer contra una mujer, o un hombre contra una mujer, o una mujer contra un hombre, o con quien sea. Ese versículo de sabiduría de Proverbio dice: la blanda respuesta quita la ira, aplaca, disminuye la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si alguien viene con una actitud agresiva contra usted, respóndale mansamente, y usted verá cómo esa persona también se va a bajar, y cuando viene a ver, de ahí salen abrazados y se resuelve el problema con una palabra suave y mansa que usted le dé. Pero si usted no oye este consejo y le responde con una palabra áspera, cuando viene a ver van a estar peleando sin saber por qué lo están haciendo. Así que Aracelis, Argeni, ¿alguna palabra finales que ustedes quieran decir antes de concluir? Porque ya yo abogo, finalmente lo que puedo decir, que yo abogo por el desarme verbal. Aquí se habla mucho de desarmar la población, pero antes de hablar de un desarme de armas, como bien el término lo indica, yo abogo por el desarme verbal. O sea, hay una increíble agresividad verbal entre las personas, cómo nos hablamos, cómo nos respondemos. Y si a nivel del hogar no se estimula a uno tener una conversación y hablarse correctamente y con términos de amor, como tú hablaste, entonces esas son las cosas que llevan a la violencia. Así es. Y en ese mismo orden también tenemos que concientizar al respeto. Se ha perdido el respeto. Ya nosotros no queremos respetar ni a los niños ni a las autoridades. A nada. ¿Usted se acuerda del caso que presentamos el viernes de la agresión policíaca que hubo? Sí. La madre de ese joven va a ir a la fiscalía y ella se me acercó y nos ha pedido la ayuda a ver si nosotros podemos hacer una vez más un video donde ella salga hablando lo que le dijeron a ella los policías y en la fiscalía. Bueno, sí, puede mandarlos, como dijimos. Toda persona que quiera que pasemos algún video, algún foto, comentario, nos envía la información al WhatsApp y nosotros la examinaremos, porque no podemos ser irresponsables. Así es. Y veremos entonces hasta qué punto esas informaciones son conforme a la verdad y son pasibles de ser transmitidas por estos medios de comunicación masiva. Y por respeto también a nuestros televidentes, tenemos que saber qué es lo que vamos a pasar. De todos modos, estamos en la mejor disposición
de es. recibir todas las denuncias, todos las informaciones y videos que ustedes quieran que pasemos para que la población esté edificada y orientada con relación a esos temas. Hemos concluido por el día de hoy. Les esperamos en el día de mañana aquí en GDM Estudio TV, canal 74, de 7 a 8 de la noche, en este su programa Palabra a Tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Los Ángeles, la gente sí sabe moverse, a ver si... Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna, de donde ahora estoy y hasta el último rincón del mundo, no importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Hace 6 años.